Nacional Federico Villarreal. Es autor de algunos artículos sobre historiografía peruana y relaciones civiles y militares. Recibámoslo con fuertes aplausos. Gracias. Buenas tardes. Seré breve con mis comentarios por razones de tiempo, casi como si fuera un Twitter, digamos, ¿no? Quisiera empezar con la ponencia de Eduardo Villaca. Efectivamente, como él señala, la historia del movimiento obrero ha sido abordada desde el punto de vista fundamentalmente ideológico y sindical. Y esto tiene su explicación en la década del 70 y los 80, porque normalmente quienes investigaban estos temas en realidad lo hicieron como un preludio a la acción política. Y de hecho, algunos investigadores estaban con un pie en la política. Ahora, especialmente en esta última década, estamos viendo el surgimiento de nuevas investigaciones que exploran más la dimensión social, específicamente la historia social, o las mentalidades, y eso lo hace mucho más interesante, para tener una visión mucho más completa, especialmente el caso específico aquí de los anarquistas, ¿no? Ahora, no me queda claro en la investigación por qué el investigador inicia su investigación en el año 1904. ¿Qué ocurrió? Sospecho que, pero siempre es importante justificar el marco temporal de una investigación para que el lector pueda entender mejor por qué empezó la investigación en el año 1904. ¿Qué pasó? Entonces, es una especie de entre recomendación y consideración para el lector, digamos, ¿no? Se preguntará, ¿y por qué empezó en el año 1904 y no en el año 1903 o el año 1905? Luego, como sugerencia, pensando más en el lector, digamos, ¿no? Aunque eso metodológicamente se llama justificar el marco temporal. Bueno, tenemos algunos trabajos interesantes que han contextualizado esta época. Tenemos los trabajos de Augusto Ruiz, especialmente la tesis de licenciatura y maestría, pero yo quiero llamar la atención sobre un trabajo que Augusto hizo para la historia del Perú del Lexus, ¿no? Dirigido fundamentalmente a escolares, pero a mí me parece muy interesante por la investigación. Es tan interesante que en realidad yo lo uso como material de lectura en quinto año, ¿no? Me parece muy interesante. Y también algunos trabajos interesantes, especialmente la tesis de licenciatura de un egresado de Villarreal como es Miguel Rodríguez, que también trabajó en un periodo parecido. También los trabajos de Lucho Tejada, los trabajos más antiguos de Piedad Pareja, y un libro poco conocido sobre el movimiento obrero, pero que tiene un énfasis en lo social, de Peter Blanchard. Un libro poco conocido, y hay un ejemplar bien interesante en la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional. Y claro, los trabajos más recientes de Paulo Trinot. Y también es interesante prestarle atención a las memorias realizadas por los obreros. No son muchas las memorias realizadas por los obreros, pero son interesantes, y probablemente la mejor sea la de Julio Portocarrero. Yo invoco a Eduardo a persistir en esta investigación para tener una mirada menos política a lo que ya ha sido investigada de manera extensa en la década 70 y 80, y tener una mirada más social del universo mental de los anarquistas, ¿no? Con relación a la investigación de Julio Abanto, yo quisiera señalar además que su tesis de licenciatura mereció el primer premio del Concurso Nacional de Tesis de la Asamblea Nacional de Rectores del año 2012, y el libro se publicó el año 2003, ¿no? Lo felicito por ello a Julio. También quería mencionar que analizar la historia diplomática no es tarea sencilla, debido a que buena parte de la labor diplomática ocurre en forma reservada o secreta, y existen una serie de actores nacionales e internacionales con pesos relativos, variables e incluso muy variables en el corto plazo, que dificultan hacer interpretaciones o explicar un tema o un problema de investigación. Por ello, siempre es pertinente identificar primero los actores, ¿no? Y segundo, las políticas, aunque a veces la continuidad de las políticas depende de la continuidad de los actores, y un cambio de actores puede significar un cambio de las políticas, tal como específicamente lo señala Julio en el caso de Estados Unidos. No es que Estados Unidos simpatizara mucho con el Perú, pero era claro que no simpatizaba mucho con la posición maximalista de Chile. Y entonces, lamentablemente para el Perú, el presidente Garfield, si no me falla la memoria, es asesinado, y se produjo un viraje de 180 grados de la política exterior norteamericana, digamos, ¿no?
Entonces pasamos a otro entorno en donde el objetivo de García Calderón era minimizar los costos de la derrota. Ya habíamos perdido. La idea era minimizar los costos de la derrota. Ahora, también es un mérito de la investigación el identificar que, aunque estábamos derrotados en el terreno militar, el Perú pretende cambiar de arena y pasar a la arena diplomática, que tiene sus propias lógicas, ¿no?, para minimizar estos costos de la derrota militar. Además, el terreno diplomático es una arena diferente y depende mucho de la capacidad intelectual y política de los actores, y no tanto de la fuerza militar. Depende mucho de la capacidad de los negociadores. Una buena negociación diplomática puede minimizar, en la medida de lo posible, aunque hayas perdido por goleada, una derrota militar. Eso lo vemos digamos, en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Napoleónica, en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo vemos más detalle en la historia mundial, o en el siglo XX, digamos, ¿no? Pero a veces es posible perder militarmente, pero no perder por goleada diplomáticamente. Son dos arenas distintas. Y claro, los chilenos se dan cuenta de eso y por eso se tiran abajo al gobierno de García Calderón, porque es otra arena de confrontación, ¿no? Finalmente quisiera señalar que algunas apreciaciones e interpretaciones de esta investigación requieren ser documentadas con un mayor número de evidencias empíricas para darle mayor consistencia, mayor valor probatorio, lo que él quiere señalar. Pero en todo caso, estos son peccata minuta con relación a la investigación y sobre todo con relación al libro, que es muy interesante porque arroja muchas luces sobre un periodo que no había sido examinado a profundidad. Con relación a la investigación de John Delgado, examinar la política educativa de José Pardo reviste de interés no solo porque constituye un cambio cualitativo del segundo civilismo con respecto al primer civilismo en lo que se refiere a la política educativa, sino también porque el presidente Pardo no gozó de buena prensa, ¿no? A pesar que el presidente Pardo, que vivía en ese palacio de gobierno, se solía sentar en la banca de la Plaza de Armas a ver cómo el público pasaba. No es que gozara de mucha popularidad el presidente José Pardo, tampoco gozaba de mucha impopularidad, digamos, ¿no? Casi como un ciudadano muy corriente que se sentaba en la Plaza de Armas y probablemente la gente ni se daba cuenta que era el presidente de la República, ¿no? Pero sí es interesante que el presidente Pardo no gozó de buena prensa, digamos, ¿no? La prensa lo atacaba mucho, ¿no? Y de hecho Manuel González Prada tiene duros calificativos hacia él en su libro Figuras y Figurones. Entonces siempre es interesante cotejar las intenciones del presidente en lo que se refiere a política educativa con los resultados, ¿no? Y ese es un aspecto bien interesante en el análisis histórico. Y al examen de las memorias presidenciales y de los mensajes presidenciales de Pardo, podríamos agregar también las memorias ministeriales y también el examen de la documentación municipal para la época, porque en un periodo la educación pública fue de competencia municipal, luego termina siendo centralizada por el gobierno, ¿no? Entonces, yo quisiera también añadir como sugerencia que en el Instituto Ribagüero hay buena documentación sobre la familia Pardo, José Pardo, Manuel Pardo, el abuelo, etcétera, ¿no? Y que un gran conocedor del archivo Pardo es el historiador José Carlos Martán, o Martín, si se prefiere, ¿no? Un gran conocedor del archivo, ha publicado muchos artículos al respecto, ¿no? Y te puede dar mayores luces, mayores evidencias con relación a lo que te interesa analizar. Y también consultar la reciente colección publicada por la Derrama, que aunque está en un precio prohibitivo, la colección de la Derrama magisterial, es interesante porque es una mirada histórica respecto a cómo han evolucionado las políticas educativas en el Perú y cuáles han sido los resultados, ¿no? Finalmente, yo añadiría también como sugerencias hacer un mayor acotamiento, mayor precisión con las conclusiones, porque son muy extensas y tal vez podrían subdividirse las conclusiones. Finalmente, y con esto termino, quisiera felicitar a los 3 investigadores, ¿no? Y desearles los mayores éxitos en sus pesquisas historiográficas. Muchas gracias.
De esta manera finalizamos la mesa 10. Agradecemos la ponencia y participación de los expositores. Invitamos al público a participar a la siguiente mesa, también dedicada a Historia de la República. Gracias.